Perú. Bueno, el presidente Humala ha dicho algo que es muy cierto, y es que el tema del litigio marítimo entre Perú y Chile, lo único que ha llevado hasta el momento, ha conseguido, es unirnos entre peruanos, unirnos en una misma causa, en una causa internacional que nos mantiene todavía pendiente en vilo, puesto que estamos ya a la espera de que será en el mes de septiembre que se conozca el fallo final de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a hablar de este tema y también de los comentarios sobre el aspecto internacional. Para ello hemos invitado al señor Oscar Schiappa. Él es analista político e internacionalista, con quien ampliaremos estas informaciones. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ¿cómo usted tomó, este comentario y este mensaje del presidente Humala cuando resaltó la unión de los peruanos frente al diferendo con Chile, ¿no? Bueno, sin ninguna duda es positivo y es un reconocimiento a lo que ha venido ocurriendo bajo el liderazgo del presidente y de la Cancillería, ¿no? Que en general se está enfrentando esta situación con mucha madurez, con espíritu cívico. El presidente se refirió a la necesidad de crear un ambiente de cooperación y serenidad para ejecutar el fallo de La Haya. Y ciertamente este es un objetivo que es importante que requiere además ser complementado con un objetivo de una perspectiva todavía más estratégica, que es el de transformar la relación bilateral entre Perú y Chile. Después del fallo. Exactamente. El fallo debiera servir como ocasión para que se produzca un cambio de página y un reenfoque por el lado de un país y del otro en esta materia. Yo creo que en este momento el gobierno de Ollanta Humala tiene dos preocupaciones que obviamente no las dice, pero yo lo veo así. Uno, y creo que la preocupación está en saber cuál será la reacción de Chile si es que el fallo nos favorece, porque obviamente como peruanos consideramos que el fallo va a estar a nuestro favor, entonces decimos, ¿Chile lo acatará? Realmente debemos de confiar en Chile, que no solamente se ha reunido con diputados peruanos, sino también con miembros del Tribunal Constitucional de ambos países, y han dicho que lo acatarán, pero debemos confiar en ello. Y segundo, ¿cómo reforzar las relaciones con Chile después de este resultado? Claro, sobre lo primero creo que no debe cabernos duda, del mismo modo en que nosotros como Estado y como sociedad tenemos una obligación ineludible frente a la comunidad internacional de respetar escrupulosamente lo que decía la Corte de La Haya. Lo mismo debemos asumir va a ocurrir en el caso de Chile. Y este no es un tema librado a la voluntad de los políticos, de las sociedades en uno u otro país, sino que constituye, por el peso que tiene la autoridad de la comunidad internacional, una circunstancia que no admite duda alguna. El costo para cualquiera de ambos países de desacatar este fallo sería inmenso, no solamente en términos económicos, sino en términos del prestigio internacional del país. ¿Será posible que alguno de los dos países reaccione así? Es decir, la única reacción posible de esperar es la del escrupuloso acatamiento del fallo. Ahora, como se ha señalado, la complejidad del fallo pudiera requerir un proceso de adecuación a sus mandatos. Bueno, de nuestro lado pues mantenemos el discurso de Ollanta Humala, que lo inició Alan García, de que justamente íbamos a una instancia supranacional para poder de alguna manera resolver un problema que entre ambos no lo podíamos hacer. Entonces, por ende, nosotros mismos es que pedimos a La Haya que por favor vea este tema. En Chile está la preocupación porque están en medio de un proceso electoral, en un cambio de mandatario, y Michelle Bachelet, expresidenta y la favorita según las elecciones, tiene pues una postura un poco más contraria o más más política y más también para polemizar, ¿no? Entonces eso creo es lo que nos preocupa. Sí, hay siempre algún margen de juego en términos de tratar de sintonizar con la opinión pública nacional del respectivo país. Pero más allá de eso, al final lo que predomina es esa obligación internacional ineludible. Michelle Bachelet no solamente ha gobernado Chile y durante su gobierno las relaciones con el Perú continuaron fortaleciéndose, sino que habiendo dejado ella el gobierno, ha desempeñado importantísimas funciones como jefa de una de las principales agencias de Naciones Unidas. De suerte que todo indica su claro compromiso con
lo que es el funcionamiento del sistema internacional, que tiene que quedar ratificado a través de esta sentencia. Claro, que debe ser obviamente respetuoso Claro. de esto, ¿no? Ahora, en términos del discurso del presidente Humala, personalmente hubiera apreciado algunas orientaciones básicas sobre qué cosa es lo que el gobierno peruano va a hacer o qué cosa es lo que el gobierno peruano propone al gobierno de Chile hacer juntos para justamente lograr iniciar esa nueva etapa en las Una relaciones ausencia, bilaterales. ¿no? ¿De qué vamos a hacer después? Así es, en efecto, ¿no? Es decir, el fallo La Haya va a constituir el hito político probablemente más importante este tercer año del gobierno del presidente Humala, y sin ninguna duda el elemento más importante en las relaciones internacionales del Perú en este próximo año. ¿Y qué debería hacer? En todo caso, ya que Así no es. lo anunció, ¿qué recomendaciones podríamos darle? Creo que hay varias cuestiones en las que hay que poner mucho énfasis. Hay una suerte de esquizofrenia en las relaciones bilaterales porque hay un gran dinamismo en las relaciones económicas, pero que no se traduce en la esfera de las percepciones ciudadanas, donde todavía hay estos sentimientos de enemistad, de desconfianza, etcétera. Hay que impulsar una vasta iniciativa de diplomacia ciudadana que vincule a nivel de ciudadanos a unos y otros en los respectivos países. Y esto implica desde buscar el hermanamiento de los municipios, desde fomentar los intercambios culturales de diversa naturaleza, desde, por ejemplo, promover programas... Hasta actividades artísticas, ¿no? Sin ninguna duda, artísticas y deportivas, que los peruanos y peruanas... No, deportivas no, porque nos llevamos mal también ahí. Bueno, es que justamente ese es el reto, de poder jugar una contienda deportiva donde hay un ganador y un perdedor, pero acabar esa contienda festejando entre unos y otros el haber tenido la ocasión de encontrarse deportivamente. Lo mismo a nivel cultural y a nivel juvenil, por ejemplo, programas a través de los cuales jóvenes chilenos puedan venir por breves periodos para estar con familias peruanas y viceversa, que luego los jóvenes peruanos puedan ir a Chile también. Por ejemplo, sumando o tratando de enlazar estos jóvenes que salen de beca 18, ¿no? De los programas sociales, que de alguna forma puedan tener pues la experiencia de estudios y de vida, ¿no? En el extranjero. Eso podría ayudar bastante, ¿no? Sin ninguna duda. Hay que aprovechar beca 18, por ejemplo, para que un mucho mayor volumen de jóvenes peruanos vaya a estudiar a Chile, que en términos de costos además es extremadamente ventajoso. Exacto. Y con la calidad de la educación que tiene el sistema Y chileno. aprovechando pues esta intención, ¿no? Que deben tener ambos gobiernos por hermanarnos después del fallo, sería totalmente beneficioso, ¿no? Eso es algo que es Claro. extremadamente importante para crear las condiciones a nivel de la ciudadanía que hagan factible esta nueva etapa, este renacer de la relación. Interesante su punto de vista. Ya encontramos una ausencia más en el mensaje presidencial, pero lo que también vale la pena resaltar es que el mandatario renovó pues a nombre del Perú su compromiso con la Comunidad Andina de Naciones, con la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, con CELAC, con la Unión de Naciones Suramericanas, con UNASUR, y bueno, cuya presidencia justamente pro tempore ejerce en nuestro país, ¿no? ¿Esto qué significa para el ojo internacional? Bueno, es parte de nuestra membresía en la comunidad latinoamericana. A la vez creo que es importante mirar desde una perspectiva mucho más global. Hay foros en los cuales la presencia peruana todavía es muy débil. La OECD, por ejemplo, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, donde buena parte de los países latinoamericanos, en algunos casos no han alcanzado la membresía plena, pero tienen una participación muy activa en las diversas instancias de este mecanismo, y el Perú lamentablemente sigue rezagado en esta materia, con muy poca participación. Tenemos representaciones diplomáticas, por ejemplo, entre UNESCO, que es completamente innecesaria, ciertamente muy gratificante para quien representa al Perú estar en París 5 años, virtualmente sin mayor trabajo. Y la verdad es que no se ha conseguido algo pues resaltante, ¿no? Sobre todo teniendo nosotros tanto patrimonio cultural, y que no se ha conseguido nada, ningún tipo de apoyo ni siquiera, ¿no? Así es, en efecto, creo que es necesario
ver el tema de la proyección cultural del Perú dentro de una perspectiva estratégica, sobre lo cual se requieren definiciones, más allá pues de las cosas demasiado elementales y a veces incluso insubstanciales, como es un poco la promoción del pisco, ciertamente bebida sumamente agradable, pero respecto a la cual la posibilidad de proyección en la comunidad internacional es muy limitada por los reducidos volúmenes de producción peruanos, por ejemplo, por los altos costos arancelarios que esto tiene, etcétera. Ya hay temas fundamentales dentro del contexto de la reforma del Estado que el presidente Humala, a través de su gobierno, está promoviendo. El tema de la reforma del servicio diplomático peruano, por ejemplo, es un tema que también está soslayado a la luz de los nuevos desafíos que plantea la situación internacional. Requerimos fortalecer el profesionalismo de nuestro servicio diplomático y esto implica introducir reformas sustanciales respecto a lo cual lamentablemente no se ha hecho nada. Sobre todo porque en los últimos años de verdad que eso se viene desprestigiando notablemente cuando se pone personajes políticos o ligados al partido de gobierno y se deja de lado a aquellas personas con carrera diplomática que se vienen preparando durante tantos años para justamente ejercer estas funciones, ¿no? Así es, en efecto, ese es un tema que permanentemente tiene que ser revisado. Y que se da desde hace muchos años, o sea, no es solamente desde este gobierno, ¿no? Sí, claro, pero es necesario que la ciudadanía y la prensa tengan una actitud vigilante para que quienes sean designados como embajadores políticos tengan un nivel adecuado como para representar debidamente a nuestro país. La ¿no? Alianza del Pacífico también fue nombrada y de alguna manera fue comentada como una plataforma exitosa, que era conveniente para nosotros. ¿Realmente nos conviene? ¿Realmente defiende nuestros intereses, como dijo el presidente? ¿O qué está pasando ahí? Es una iniciativa sumamente interesante. En este momento tiene gran respaldo internacional. Creo que dentro de la prudente proyección del Perú en el escenario internacional, mientras somos miembros de UNASUR y participamos activamente, pero a la vez buscamos estos otros espacios que en términos de lo que son los beneficios que el Perú puede percibir, terminan resultando también atractivos y con posibilidades interesantes. Y desde ese punto de vista, sin ninguna duda, es una iniciativa saludable que el Perú esté participando. Pero aquí vemos, por ejemplo, se habló justamente de los acuerdos que se está tratando de alcanzar con Colombia y con Chile. Entonces vemos cómo en el caso específico de Chile tenemos una suerte de doble discurso. De un lado es ese discurso de rivalidades, de enfrentamientos, y de otro lado es ese discurso a través del cual, vía la Alianza del Pacífico, estamos tratando de traernos abajo las fronteras y las barreras. Entonces necesitamos ir avanzando en lograr mucha mayor sincronización y mucha mayor coherencia en esas propuestas, ¿no? En el tema de tratados internacionales, ¿cómo vamos con esto? ¿Realmente siguen siendo aprovechados y en el contexto que esto significa? Porque en el mensaje no se mencionó. Y creo que como país tenemos que desarrollar mucho mejor nuestras capacidades, y esto pasa en parte también justamente por la reforma del servicio diplomático, para aprovechar mejor las ventajas de los tratados que vamos suscribiendo, los tratados de libre comercio. Yo recuerdo, y hasta fui enjuiciado en su momento cuando el Perú negociaba el TLC con los Estados Unidos, fui enjuiciado por quienes anunciaban que esto iba a significar un deterioro de los derechos de los trabajadores peruanos, iba a significar una grave crisis para la salud pública en el Perú. Porque en ese momento pedí transparencia y pedí consistencia en lo que se decía. La experiencia es que hoy, gracias al TLC con los Estados Unidos, los trabajadores peruanos tienen mayores niveles de protección. Y sin embargo, la CGTP, por ejemplo, que se opuso al TLC, nunca ha salido públicamente a decir nos equivocamos, nunca ha salido a disculparse por haber orientado equivocadamente a la opinión pública. Y lo mismo muchas de las personas que suscribían su punto de vista. Estamos aprovechando poquísimo de las ventajas arancelarias que hemos obtenido a través de estos tratados de libre comercio. ¿Y hay poca intención, cree usted, por parte del Ejecutivo, del Gobierno, de querer potencializar esta apertura, ¿no?, que tenemos? Siempre hay terreno para hacer más, pero
parte importante depende del propio sector privado. Las ventajas arancelarias están ahí. Lo que ocurre es que no tenemos capacidad productiva para justamente abastecer a nuestras contrapartes con los productos a los que se refieren esas partidas. Y la verdad es que también hay poca motivación al mediano o pequeño empresario, más que todo al mediano empresario, para justamente darle la posibilidad de que también ya se vea inmerso en esta negociación internacional, ¿no? En estos mercados, compartir con mercados internacionales. Hay que trabajar bastante. Algunos de los temas mencionados por el presidente Humala en su discurso el día de hoy van un tanto en esa dirección, informando mejor al propio empresariado, los medianos y pequeños empresarios, y brindando más asistencia técnica para que puedan desarrollar capacidades para competir eficazmente. O sea, tenemos la posibilidad de acceder a esos mercados, pero eso significa que tengamos producción de calidad, volúmenes adecuados, etcétera. Y muchas veces, lamentablemente, en esos otros aspectos es precisamente donde fallamos. Don Óscar Egiapa, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Y nosotros ahora, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más.